En esta clase vamos a referirnos al virus del papiloma humano y a las lesiones intraepiteliales del tracto genital inferior, a su epidemiología y a las estrategias de prevención. Yo soy la doctora María Alejandra Di Gregorio y pertenezco a la Cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de Rosario. El virus del papiloma humano es un virus muy pequeño que está compuesto por una doble cadena circular de ADN que está contenida en una cápside proteica. Es importante que conozcamos la estructura genómica del mismo, dado que está integrado por una región conocida con el nombre EARLY, que contiene 7 marcos de lecturas abiertos, dentro de los cuales hay 2 oncogenes, E6 y E7, que codifican precisamente para las oncoproteínas, que son las encargadas de generar la carcinogénesis. Y a su vez también tenemos una región late. Ya veremos por qué reciben estos nombres. Ambas codifican 2 proteínas, que son las proteínas de la cápside viral, L1 y L2, L1 particularmente la más inmunogénica y sobre la cual se han constituido y son las bases del desarrollo de las vacunas que actualmente disponemos para la prevención primaria del cáncer de cuello uterino. Los HPV pueden clasificarse en relación a su potencial oncogénico. Sabemos que al menos 30 o 40 o más tipos de HPV tienen como blanco la mucosa genital. Sin embargo, no todos son capaces de producir cáncer. Existen HPV de alto riesgo oncogénico y entre ellos HPV 16, 18, 45, 31 y 33 son los que se encuentran asociados con mayor frecuencia a el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, también contamos con los HPV de bajo riesgo oncogénico, como HPV 6, 11 y 40, 42 y 43 y 44. Sin embargo, 6 y 11 son los responsables de las verrugas genitales y algunas lesiones de bajo grado de cuello uterino, de vulva, de vagina. El HPV es el segundo carcinógeno humano luego del tabaco y es muy importante este concepto. Es el responsable del 5% de todos los cánceres, del 8,6% de los cánceres femeninos y del 0,9% de los cánceres masculinos y el 29% de los cánceres relacionados a infecciones. Sabemos que el cáncer producido por HPV que representa la mayor carga es el cáncer cervical. Si bien el HPV afecta a la población masculina, la población femenina es la más castigada y está relacionada fundamentalmente al cáncer de cuello, en el cual se diagnostican 570.000 nuevos casos por año. La prevalencia de los tipos virales en el cáncer de cuello uterino, sabemos que los 5 tipos virales de mayor prevalencia son HPV 16 y 18, los cuales representan el 70% de los tipos virales en el cáncer. Y si sumamos HPV 31, 33 y 45, observamos que representan el 83% de los cánceres de cuello. Ahora bien, sabemos que después de su reconocimiento como el agente causal del cáncer de cuello uterino, también ha sido asociado a otros tipos de cánceres como el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de pene, el anal, más recientemente el orofaringio y otras patologías no oncológicas como los condilomas vulvovaginales y perianales y anales y también la papilomatosis laringea recurrente. El cáncer de cuello uterino, veamos cuál es su incidencia global. Se diagnostican 527.000 nuevos casos por año y ocurren 270.000 muertes anuales a causa del mismo. Sabemos que el 80% de los casos ocurren en países en desarrollo y esto es precisamente porque los países desarrollados han logrado instaurar programas de screening organizados para la prevención secundaria del cáncer de cuello, a diferencia de los países en desarrollo que solo cuentan con estrategias oportunistas o campañas espasmódicas y transitorias. Particularmente vemos que los países que menor incidencia y mortalidad tienen son aquellos países como Estados Unidos, Japón, Europa y, bueno, básicamente Centroamérica, Sudamérica, algunas regiones de Asia y África subsahariana son las regiones que mayor incidencia tienen, tanto en su incidencia y la mortalidad. En Argentina se diagnostican aproximadamente 5.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y ocurren aproximadamente 1.800 muertes a causa del mismo. Como vemos, la incidencia de cáncer de cuello de útero en mujeres entre 15 y 44 años en Argentina ocupa el segundo lugar luego del cáncer de mama.
así como también la mortalidad ocupa el segundo lugar luego del cáncer de mama en este grupo etario. Es muy importante el concepto de años de vida perdido por cáncer de cuello uterino, debido a que en los países de Latinoamérica y el Caribe representa una causa muy importante de años de vida perdido, más aún que el cáncer de mama, que digamos la tuberculosis y otras condiciones maternas, en función de que la mortalidad se da en edades más tempranas. Y generalmente entonces ocurren en mujeres que en su función social tienen, digamos, una carga muy importante. ¿Quiénes pueden infectarse por HPV? ¿La infección por HPV siempre produce cáncer de cuello uterino? Bueno, esta es una pregunta recurrente en la población. El HPV es la infección de transmisión sexual de mayor frecuencia en el mundo actualmente. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las personas se infectarán en algún momento de la vida. La infección es más frecuente antes de los 30 años, pero puede contraerse a cualquier edad. De hecho, las infecciones incidentales son más frecuentes en las mujeres y en los varones en el inicio, en los 2 o 3 primeros años del debut sexual. Y fundamentalmente ocurren con HPV de alto riesgo, HPV 16 y 18. Lo que pasa es que la mayor parte de estas infecciones son transitorias. A mayor edad, las infecciones tienden a ser más persistentes. ¿Y por qué es importante el concepto de infección persistente? Porque son las infecciones persistentes por HPV oncogénicos las cuales representan un riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. El HPV es el agente causal del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, es un factor necesario, pero no es suficiente para el desarrollo del mismo. Por eso son necesarios otros factores que, asociados al HPV, colaboren en el desarrollo del mismo. Y entre estos factores tenemos la edad, como dijimos, las infecciones persistentes son más frecuentes a mayor edad, y la infección persistente es un factor necesario para que ocurra el cáncer. El tabaco es el agente carcinógeno número 1 en el mundo. Así ha sido nominado por la IARC, una agencia internacional para la investigación del cáncer. Si asociamos el HPV con el tabaco, es una asociación muy potente para el desarrollo del cáncer. El HIV en relación a la inmunosupresión, así también como el trasplante, el uso de drogas y otras sustancias inmunosupresoras. Ahora bien, ¿cómo ocurre la infección del HPV en el cuello del útero? Vamos a ver que el HPV requiere de la ocurrencia de un microtraumatismo a través de la relación sexual. A través de este microtraumatismo se produce una difracción de la mucosa y vemos que entonces el virus penetra a través de esa difracción y si no encuentra anticuerpos neutralizantes, pierde su cápside, libera su ADN y se introduce dentro de la célula. Se alojan las células basales y vamos a ver que este virus es un virus que necesita de una célula, de un epitelio diferenciado. ¿Por qué? Porque tiene una maquinaria propia tan débil para replicarse que necesita utilizar la maquinaria de replicación de la célula para su propia replicación. O sea que acompaña al ciclo viral, acompaña al ciclo celular en su diferenciación y se sirve del mismo para replicarse a sí mismo. Por eso decimos que este es un virus que daña la célula, pero no la mata, no la inflama. Es casi un proceso de parasitismo, podríamos decir. Entonces vemos que a medida que ocurre la diferenciación celular, el virus va expresando sus genes tempranos o sus genes early, como les mencioné previamente. Esos genes early codifican el genoma viral. A medida que continúa el proceso de replicación, vemos que el virus expresa sus proteínas a través de sus genes late. ¿Por qué? Porque ocurre más tardíamente la expresión de estos genes. Una vez que tenemos constituido el genoma y constituidas las proteínas de la cápside, se produce el ensamblaje de los mismos y se constituye el virión o partícula viral infectante. ¿Qué ocurre? El epitelio llega al final de su diferenciación y como todo epitelio, como todo sistema, tiene, digamos, la muerte celular programada, la apoptosis. En el caso de los epitelios, la muerte celular programada es la descamación.
Cuando ocurre esta descamación, vamos a ver que se liberan conjuntamente los viriones con las células. Y de este modo, estas partículas vamos a ver que pueden infectar a otras células o a otras personas. Ahora bien, ¿por qué y cómo infecta el HPV de un modo tan selectivo el cuello uterino? El cuello uterino tiene dos tipos de epitelio, un epitelio pavimentoso y tiene un epitelio cilíndrico dentro del canal. Pero esta unión entre ambos no es una unión estática. Los niveles estrogénicos pueden modificarla y particularmente vertirla. ¿Cuándo? Durante la vida intrauterina, en la menarca, durante el embarazo y en las pacientes con fases lúteas inadecuadas. Vamos a ver que una vez que se devierte, como pueden ver en la imagen inferior, se produce lo que se llama una ectopía. ¿Sí? Vamos a ver que se devierte y se queda expuesto el epitelio endocervical. Este epitelio endocervical es un epitelio que no tolera fácilmente el pH ácido de la vagina y por lo tanto necesita, restaurarse ese epitelio pavimentoso. ¿Cómo se logra restaurar? Se logra restaurar a través de un proceso de metaplasia, la metaplasia pavimentosa. ¿De acuerdo? Esta zona de metaplasia pavimentosa es conocida como la zona de transformación. Y esta zona de transformación es un sitio celular de replicación celular muy activa. Entonces, el HPV encuentra precisamente, ya que necesita un epitelio en diferenciación, un sitio ideal para ser el blanco, digamos, del desarrollo de las lesiones precursoras del cáncer y el cáncer. Sabemos que la infección logra mantenerse oculta mucho tiempo para el sistema inmunológico, por lo tanto puede no expresarse hasta más o menos 8 meses de haber contraído la infección y de hecho en muchos casos nunca puede producir enfermedad y puede eliminarse espontáneamente. Cuando ocurre la expresión de la lesión, vamos a ver que también ocurre una respuesta inmune. Esta respuesta inmune es variable en las pacientes. Y luego de un tiempo, alrededor de unos 9 meses, podemos tener un resultado, que es la remisión de esta infección o la persistencia de la misma. La remisión de la infección por HPV, aún con tipos virales de alto riesgo, ocurre en un 90% de los casos y la persistencia en un 10%. Este valor, si lo tomamos como valor absoluto, puede ser prácticamente insignificante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este 10% de infecciones persistentes es necesario para que 250.000 personas, mujeres, mueran en el mundo por cáncer de cuello uterino. Ahora bien, ¿qué pasa con la respuesta inmunológica? Depende de la batalla librada entre, digamos, nuestro sistema inmunológico y el virus. Y esa es una batalla un tanto desigual. ¿Por qué? Porque el HPV es un virus que ha desarrollado mecanismos inmunológicos, digamos, muy sofisticados para combatir a nuestro sistema. Sabemos que, en primer término, es un virus que no genera una viremia, es un ciclo completamente digamos, intraepitelial el de replicación del virus. Por lo tanto, hay muy poca exposición al sistema inmunológico, no ingresa al torrente sanguíneo. No produce muerte celular, no genera inflamación. Y además, tiene la capacidad de que ciertas oncoproteínas como E7 producen una inmunosupresión a nivel del sistema, a nivel del epitelio. Por lo tanto, esta respuesta inmune tras la infección natural suele ser limitada. Como vemos, el 50% de las mujeres infectadas solamente detectan anticuerpos detectables, presentan anticuerpos detectables. En los casos que estos anticuerpos son detectables, suelen ser menores en relación a los observados post-vacunación y no garantizan la protección ante una reinfección a largo plazo. Además, los anticuerpos tras la infección natural son tipo específicos, no generan protección cruzada. Por lo tanto, el riesgo de infección persiste. Ahora bien, ¿cómo ocurre la progresión hacia el cáncer de cuello uterino? Como vemos en la primera imagen, partimos de un epitelio normal, posteriormente ocurre la infección. Vamos a ver que esa infección puede presentarse como una infección, digamos, transitoria, desarrollando a lo mejor una lesión intraepitelial de bajo grado, entre las cuales incluimos la infección y el SIN1, o bien podemos pasar a otra etapa en donde la infección se hace persistente y ya se producen lesiones intraepiteliales de alto grado, las cuales son consideradas precursoras del cáncer, para finalmente ocurrir el carcinoma invasor. Sabemos que desde que
ocurre desde que ocurren las lesiones de bajo grado en adelante, tenemos tiempo de aplicar estrategias de prevención secundaria como es el tamizaje. Sin embargo, ya vemos como marca la línea punteada roja cuando tenemos lesiones de alto grado, es cuando llega el momento oportuno de ofrecer y ejecutar el tratamiento a nuestros pacientes para prevenir precisamente la ocurrencia del carcinoma invasor. Como podemos ver, algunas imágenes. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta carcinogénesis cervical? Esta carcinogénesis es un proceso multietapas, en donde vemos que partimos de una célula normal, posteriormente una célula infectada. Si esta célula no es, esta infección no es eliminada, vamos a ver que ocurre una infección persistente, ¿sí? Esto evidencia una falla del sistema inmune. Una vez que hay una infección persistente, el ADN del virus se integra al ADN celular. Una vez que esto ocurre, vamos a ver que se expresan oncoproteínas, como son E6 y E7. Estas oncoproteínas, vamos a observar que lo que van a hacer va a invalidar, a inhibir la actividad de dos antioncogenes, como son P53 y retinoblastoma. P53 es una proteína que es como un vigía intracelular, porque conduce a la célula a la apoptosis cuando se acumulan daños y errores genéticos y no puede corregirlo. Mientras que retinoblastoma es una proteína que regula la, proliferación anárquica de las células. Por lo tanto, al estar inhibidas las mismas, vamos a ver que se conduce a una inestabilidad genética y a una progenie celular que acumula daños y errores genéticos que transmite a otras células en replicación. Por lo tanto, esta inestabilidad genética conduce a una inmortalización de un clon celular aberrante que acumula daños y errores genéticos, como les dije. Posteriormente genera mecanismos de neovascularización, genera autonomía en ese clon celular y se produce la neoplasia. Las lesiones intraepiteliales, ¿qué son biológicamente? Son aquellas alteraciones en la biología del epitelio que se expresan morfológicamente como alteraciones nucleares y celulares, tales como alteraciones en la celularidad, en la maduración de las células, en la polaridad de las mismas, y alteraciones nucleares y mitóticas. La evolución en la nomenclatura ha cambiado a lo largo del tiempo. Como vemos, inicialmente se mencionaron como términos displasias como condiloma HPV, displasia leve, moderada, severa y carcinoma in situ por Regan en 1954. Sin embargo, el término displasia resultó un tanto confundente. Por lo tanto, vamos a ver que Richard en 1968 propone cambiar el término displasia por el término de neoplasia cervical intraepitelial en grado 1, 2 y 3, además del condiloma. Finalmente, en 1988 se genera el sistema Bethesda, en el cual se genera, una clasificación dual de las lesiones intraepiteliales, englobando a el condiloma por HPV y la neoplasia cervical 1, al SIN 1, en las lesiones de bajo grado, low, de bajo grado, mientras que se engloban las lesiones de high SIL o lesiones intraepiteliales de alto grado al SIN 2 y al SIN 3. Además, este sistema lo que, elimina es el concepto de neoplasia y tiene básicamente se genera de este modo porque no todas las lesiones intraepiteliales son verdaderas neoplasias intraepiteliales. Finalmente, en el año 2012, el sistema LAST corrobora, esta clasificación del sistema Bethesda, pero homologa el término para uso, también histológico, lo hace extensivo no solo a las lesiones de cuello, sino también a las lesiones de vagina, de vulva, de pene, de periano y de ano. Y además incorpora el uso de biomarcadores para su, determinación. Como vemos, estas nomenclaturas han sido acompañadas por cambios también en las conductas, partiendo desde las iniciales histerectomías sistemáticas a posteriormente los tratamientos con, con incisiones a bisturí, posteriormente la incorporación de tratamientos ablativos y tratamientos más conservadores, como es el uso, de la radiofrecuencia,
y en la actualidad, digamos, la incorporación de conductas, digamos, expectantes, de tratamiento, o en algunos casos de lesiones verdaderamente de precursoras del cáncer, el tratamiento. Morfológicamente podemos dividir el epitelio en 3 sectores: un tercio basal, un tercio intermedio y un tercio superficial. Cuando nosotros nos referimos a las lesiones de bajo grado, nos estamos refiriendo al condiloma plano y a la morfológicamente sin. En el condiloma plano se producen fenómenos de acantosis, de granulosis, de hiperdisqueratosis, hay variable hiperplasia basal y se encuentran los clásicos coilocitos en los estratos superficiales e intermedios. Cuando nosotros tenemos una neoplasia cervical interepitelial, vamos a observar que además de los coilocitos frecuentemente asociados, tenemos que hay alteraciones que se encuentran limitadas al tercio basal del epitelio, es decir, al tercio que está en contacto con la membrana basal. La hiperplasia es marcada en el estrato basal y hay anomalías nucleares que son discretas, hay mitosis atípicas, pero todos estos cambios están localizados en el tercio basal. Mientras que cuando tenemos lesiones de alto grado, como son el SIN2 y el SIN3, vamos a observar que estas alteraciones nucleares y madurativas epiteliales comprometen los 2/3 o la totalidad del espesor del epitelio. Y vemos que los cambios son más marcados. Hay pérdida en la maduración y en la polaridad celular, hay un marcado pleomorfismo nuclear, se incrementa notablemente la relación núcleo-citoplasma, y vamos a observar que las mitosis anómadas se encuentran en los 2/3 o en la totalidad del espesor epitelial. ¿Cómo evaluamos el tracto genital inferior? Básicamente nos asentamos en un trípode diagnóstico que es la citología. La citología es la herramienta para el screening o el tamizaje del cáncer de cuello uterino. La colposcopía permite localizar las lesiones y realizar las biopsias bajo control colposcópico. Y la histología es quien nos revela el diagnóstico de certeza. Ahora bien, ¿cómo tomar una muestra de Papa Nicolau? ¿Qué es y para qué sirve? Cuando tomamos una muestra para Papa Nicolau, hacemos un extendido cervical. Mediante una toma que hacemos a través de, digamos, la espátula de aire, que es una espátula de madera, donde apoyado en el orificio cervical externo, giramos en 360 grados para tomar la muestra exocervical, realizamos un extendido en un portaobjetos y luego tomamos una muestra con un cepillo endocervical, también girando una vuelta de 360 grados y haciendo un extendido del mismo, ¿sí? Eso lo fijamos oportunamente con alcohol al 96% o con spray y lo enviamos al patólogo. Y el Papa Nicolau lo observa, el patólogo observa el Papa Nicolau y nos informa si existen o no cambios celulares anormales en el cuello uterino. ¿Qué permite esto entonces? Un primer diagnóstico de las lesiones precursoras del cáncer y el cáncer en estadios subclínicos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo veo en el consultorio una paciente que coloco el espéculo y veo que presenta un cáncer clínico, un tumor exofítico, un tumor ulcerado, en esa paciente yo no voy a realizar un Papa Nicolau. El Papa Nicolau no debe realizarse para tumores clínicos. Se realiza en población sana que consulta para un control ginecológico para el diagnóstico de las lesiones precursoras del cáncer. El Papa Nicolau no diagnostica la infección por HPV. El Papa Nicolau es una herramienta, por lo tanto, de prevención secundaria, es decir, es una intervención que se realiza en personas sanas para detectar, para disminuir o detener la progresión de una patología en etapas tempranas. ¿Cuáles son sus limitaciones? Las limitaciones es cómo se implementa. Su máxima eficiencia se logra en programas de screening organizados. El screening oportunista no logra una amplia cobertura poblacional. ¿Qué es un screening oportunista? Un screening oportunista es aquel en el cual la paciente que consulta al consultorio voluntariamente se hace el Papa Nicolau. Aquella que no consulta a su ginecólogo o su médico generalista no se realiza el Papa Nicolau. Como técnica en sí, presenta un elevado porcentaje de falsos negativos, que es entre el 10 al 40%. Por eso, la repetición del Papa Nicolau
disminuye los falsos negativos. Realizando 2 o 3 Papa Nicolau, logramos que llegamos a una sensibilidad de aproximadamente el 90%. Hay ciertos factores en relación a los falsos negativos que son atribuibles a las muestras. Por ejemplo, cuando no tomamos una muestra correctamente o la paciente presenta atrofia y en ese caso hay pocas células, hipocelularidad, el ocultamiento celular, por ejemplo, por moco, por sangre, o bien cuando no preservamos adecuadamente el material, por ejemplo, lo dejamos secar, no, fijamos el material en tiempo y forma. También cuando la patología está oculta en el conducto cervical, muchas veces ante los adenocarcinomas o los precursores del adenocarcinoma es muy difícil con el CitoBRAS llegar a tomar las células siempre. Y también factores atribuibles a la interpretación, por eso es muy importante la importancia del control de calidad anatomopatológico. ¿Qué significa el resultado de un Papa Nicolau? Cuando un Papa Nicolau es negativo, significa que el patólogo observa células normales en el extendido cervical. Por lo tanto, la paciente debe continuar con su control habitual. Mientras que cuando es anormal, puede presentar distintos, grados de anormalidad. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el patólogo observa alteraciones de las células en diferente grado. Por lo tanto, en esta situación requiere realizar una colposcopía y una eventual biopsia de detectarse alguna lesión colposcópica. ¿Quiénes deben realizarse el Papa Nicolau? Bueno, esto es motivo de confusión. El Papa Nicolau no debe realizarse en mujeres menores de 21 años, ¿sí? Es muy infrecuente el cáncer de cuello uterino, menor al 1% en las mujeres menores de 21 años. Por eso es que no está indicado realizarse. Luego de los 21 años, vamos a observar que está indicado realizarlo, ¿sí? El Programa Nacional del Cáncer fundamentalmente indica la realización del cáncer, de la detección, del tamizaje, a partir de los 25 años. Como con un esquema de un PAP por año, por 2 años, y si esto es negativo, luego cada 3 años pueden realizarse los Papa Nicolau. ¿Hasta cuándo? Hasta los 65 años, en donde pueden lograr, en donde puede discontinuarse el Papa Nicolau de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué condiciones serían estas? En el caso, de que la paciente no tenga antecedentes de cáncer del cuello uterino, no tenga antecedentes de lesiones precursoras del cáncer y su tratamiento, no sea una paciente que presente una inmunosupresión. En ese caso, no debe discontinuarse. Entonces, el inicio del tamizaje no antes de los 21 años. Si una paciente, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales a los 15 años, no le vamos a hacer el Papa Nicolau, a los 17. Le vamos a hacer el Papa Nicolau a los 21 años, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, existen, otras herramientas actualmente para, la realización del tamizaje del cáncer de cuello uterino. Como yo les había mencionado, el Papa Nicolau presenta elevados falsos negativos. Por eso es que actualmente contamos con herramientas como es el test de HPV, que presenta una mayor sensibilidad para, la detección de células o de la infección por HPV que puede estar relacionada, en forma persistente al cáncer de cuello uterino. No contamos en todas las provincias de nuestro país, pero a partir del año 2011 el test de HPV ha sido incluido en ciertas, provincias inicialmente con mayor riesgo de presentar cáncer, como ha sido la provincia de Jujuy, posteriormente Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes, Neuquén y algunos, municipios del conurbano bonaerense. Este test de HPV vamos a observar que presenta una elevada sensibilidad, pero presenta una menor especificidad que la citología. Por eso necesita, un triage, necesita una evaluación de esas pacientes que dan con un test positivo. Entonces, en nuestro país, la incorporación en estas provincias que, han accedido al test de HPV se realiza de la siguiente forma.
el screening o el tamizaje en mujeres entre 30 y 64 años con test de HPV y la toma conjunta de la citología. ¿Sí? Ahora bien, la citología se aplica y se utiliza en aquellos casos en los cuales el test sea positivo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en esas mujeres que tienen el test positivo cuáles van a ser las que van a requerir, digamos, realizar una colposcopía. Eso se hace con la citología. En ese caso, entonces, la citología es leída y esas mujeres que presenten lesiones citológicas serán remitidas a la colposcopía. Es decir, inicialmente la estrategia es aplicar la prueba más sensible, que es el test de HPV. ¿Sí? Y en aquellas que presenten un test de HPV positivo, la prueba más específica, como es la citología, para determinar el manejo posterior. La toma se hace en el mismo momento, en forma conjunta, para reducir el número de visitas. Repito, no es la generalidad, digamos, de tamizaje en nuestro país. En la mayor parte de nuestro país contamos con el Papa Nicolau para el tamizaje, pero hay ciertas provincias en las cuales se ha comenzado a introducir. ¿Cuál es el rol de la colposcopía? La colposcopía es un estudio en el cual, a través de la magnificación, la visualización magnificada del cuello uterino y la utilización de filtros y reactivos como es el ácido acético, es posible localizar lesiones del tracto genital inferior. ¿Sí? En la vulva, en la vagina, en el cuello uterino, también en la región perianal y en el ano mismo. A su vez, también puede ser aplicado en ciertos contextos como un examen complementario del Papa Nicolau, pero no es considerado un método de screening. Al identificar esas lesiones, permite realizar biopsias y de este modo, como dijimos previamente, realizar el diagnóstico de certeza. Como vemos en una primera imagen, tenemos un cuello uterino, ¿sí? Con un epitelio pavimentoso metaplásico. Vemos que en el interior todavía vemos algo de epitelio cilíndrico que va, digamos, siendo reemplazado por epitelio pavimentoso metaplásico. En esta segunda imagen vemos un epitelio acetoblanco. ¿Por qué? Porque el ácido acético lo que produce es la precipitación de las proteínas nucleares y digamos, con la luz produce una imagen acetoblanca. Cuanto mayor cantidad de proteínas nucleares, más anómalo es el epitelio, por lo tanto existe una relación directa entre la acetorreactividad, la mayor acetorreactividad, la mayor densidad de la imagen y la anormalidad de los epitelios. Como podemos ver, en esta imagen tenemos un epitelio acetoblanco, ¿sí? Con un puntillado, que no presenta una elevada densidad. Mientras tanto, vemos en la siguiente imagen un epitelio acetoblanco de bordes geográficos, digamos de una moderada densidad o baja densidad en estos casos, con una elevada, digamos, acetorreactividad en este sector, como vemos. Y también, por ejemplo, podemos ver una imagen claramente que presenta un epitelio acetorreactivo de elevada densidad. Aquí también ustedes observan la diferencia entre la segunda imagen, donde vemos un epitelio que es acetorreactivo, pero la imagen, digamos, presenta una baja densidad. En este caso vemos que presenta una elevada densidad. Esto está relacionado directamente a la cantidad de proteínas nucleares que presenta ese epitelio, precisamente. ¿Por qué? Porque es una lesión de alto grado y, como dijimos, las lesiones de alto grado presentan una relación núcleo-citoplasmática elevada, es decir, hay una mayor cantidad de proteínas nucleares. También podemos evaluar básicamente cuál es la importancia o el significado biológico de estas lesiones, de las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. ¿Cuál es la concepción? ¿Son todas lesiones precursoras del cáncer? No, no son todas lesiones precursoras del cáncer. Las lesiones de bajo grado, dentro de las cuales, como dijimos, se encuentra el condiloma plano de cuello y el SIN1, son lesiones que tienen pobre reproducibilidad. Muchas veces los patólogos no coinciden en su diagnóstico cuando observan los portaobjetos que nosotros les enviamos. Suelen tener en su evolución natural una elevadísima regresión espontánea, sobre todo en mujeres menores de 30 años, de un 90% a los 3 años. Por lo tanto, son consideradas actualmente infecciones transitorias y en su mayor parte
La conducta actual es el seguimiento durante 2 años y luego de esos 2 años habrá que evaluar el tratamiento de las mismas en determinadas condiciones, aunque en mujeres muy jóvenes también podemos considerar continuar el seguimiento más allá de los 2 años. Mientras que las lesiones de alto grado contienen, digamos, o se encuentran incluidas las lesiones SIN2 y SIN3. El SIN2 es una lesión que en un principio y históricamente fue englobada en las lesiones de alto grado y considerada como una lesión precursora del cáncer. Ahora, actualmente se sabe que son lesiones que en algunos casos y en mujeres jóvenes, también menores de 30 años, pueden tener una regresión espontánea similar a las lesiones de bajo grado, hasta un 50 y un 70%. Entonces, ¿es una lesión de alto grado o es una lesión de bajo grado? Morfológicamente es una lesión de alto grado, pero puede tener una conducta biológica similar a las lesiones de bajo grado. Es por esto que actualmente estas lesiones, si bien las seguimos llamando como lesiones de alto grado, son lesiones que pueden, en algunos casos, ser controladas durante 2 años para evaluar su posible regresión, sobre todo en mujeres jóvenes menores de 30 años, como dijimos. En algunos casos es posible, por supuesto, plantear el tratamiento, pero actualmente debemos considerar que estas lesiones SIN2 son actualmente pasibles de tratamiento o de control, mientras que las lesiones de alto grado SIN3 son lesiones que presentan una altísima reproducibilidad, es decir, hay una alta concordancia entre la observación de los patólogos. La regresión de las mismas bajas suelen mantenerse estables y suelen ser lesiones que progresan al cáncer. Son los verdaderos precursores del cáncer de cuello uterino y requieren sistemáticamente tratamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los modos terapéuticos? Bueno, dentro de los modos terapéuticos tenemos métodos ablativos o destructivos, con crioterapia, vaporización con láser, electrofulguración con radiofrecuencia, métodos excisionales, como la excisión con radiofrecuencia o asa de Lipp, el láser o el cono bisturí-frío. Los resultados terapéuticos, digamos, de los métodos en los pacientes seleccionados han presentado tasas de curaciones similares. La tasa de fracaso terapéutico oscila entre un 5 y un 15%. Es decir, ¿qué método definimos nosotros que vamos a utilizar para tratar las lesiones y la tasa de éxito? Va a tener relación con el criterio de selección que nosotros apliquemos. Básicamente nosotros elegimos y preferimos tratar las lesiones de alto grado con los métodos excisionales. ¿Por qué? Porque son, digamos, lesiones que pueden estar asociadas a lesiones microinvasoras o a invasoras. Por lo tanto, es muy importante obtener material para su estudio anatomopatológico. Las lesiones, los tratamientos ablativos o destructivos no proporcionan material para su estudio anatomopatológico. Entonces, podemos seleccionar si vamos a tratar una lesión de bajo grado que persistió a lo largo del tiempo y donde estamos seguros que no hay asociada una lesión invasora, a lo mejor podemos elegir un método ablativo. Pero reservamos los métodos excisionales para las lesiones de alto grado. Las excisiones que podemos realizar son muy variables. Actualmente no hablamos de conizaciones sistemáticas, ¿sí? Realizamos tratamientos a medida con distintos tipos de excisiones de acuerdo a la localización, de acuerdo a la extensión de las lesiones, como pueden observar en las siguientes imágenes. Cuando nos referimos al término conización cervical, nos estamos refiriendo a una clásica biopsia ampliada del cuello uterino, en donde realizamos una gran excisión del cono del cuello uterino en forma de cono. Esta conización cervical tiene como objetivo un criterio diagnóstico, realizar un diagnóstico y o tratamiento de las lesiones. Están indicados realizar estas conizaciones cuando tenemos sospechas de lesiones glandulares, cuando hay lesiones escamosas intracanal que son muy extensas y no podemos observar su límite distal y tenemos o podemos, digamos, tener sospecha de su asociación con lesiones invasoras. ¿Por qué digo que es diagnóstico? Es diagnóstico porque yo puedo, digamos, realizar una evaluación completa de la lesión. Cuando hago una biopsia estoy tomando
digamos, uno o varios fragmentos de esa lesión. Pero cuando yo hago una conización, digamos, estoy realizando una evaluación completa de esa lesión. Y terapéutico, ¿por qué? Porque si yo pude extirpar la lesión completamente o no hay una lesión invasora asociada, ese procedimiento fue diagnóstico y fue terapéutico. Ahora bien, si yo tengo una lesión, invasora asociada, en ese caso yo voy a tener que proceder con otro tratamiento. Y en ese caso voy a decir que esa escisión, esa conización fue, digamos, de tipo diagnóstica, pero no tuvo valor terapéutico. Es muy importante, además del tratamiento, el seguimiento post-tratamiento de las lesiones precursoras del cáncer. ¿Por qué? Porque las pacientes que presentan tratamientos de este tipo tienen un riesgo entre 2 y 5 veces mayores que la población general de presentar cáncer de cuello uterino por décadas. Por tanto, es muy importante jerarquizar el seguimiento del mismo. Pero además de la prevención secundaria, es muy importante considerar la prevención primaria, en donde se encuentran incluida la educación sanitaria y las vacunas contra el HPV que actualmente contamos. Debemos recordar que luego de la potabilización del agua, ninguna otra intervención, ni siquiera los antibióticos, han logrado un impacto tan importante en la reducción de la mortalidad como las vacunas. Las vacunas, y como les dije anteriormente, se han desarrollado, digamos, bajo técnicas de ADN recombinantes. El HPV es un virus que no puede ser cultivado en cultivos celulares y las vacunas sintetizan y se han basado particularmente en la síntesis por ingeniería genética de la proteína L1, que es la más inmunogénica. Como recuerdan y les mencioné anteriormente, en el marco de lectura teníamos una región late que incluía L1 y L2. L1 es la proteína, es el gen que sintetiza esa proteína L1, que es la más inmunogénica. Una vez sintetizada esta proteína L1 y a partir de la misma, se han creado partículas virales similares al virus. Por eso es virus-like particles. Son similares a las partículas virales, pero no son el virus en sí. ¿Por qué? Porque se constituyen cápsides o cápsulas virales intactas, pero en su interior no tienen ADN. Es decir, simulan una infección viral, engañan a nuestro sistema inmunológico. Son aplicadas por vía intramuscular, clásicamente con un esquema de 3 dosis, permiten un rápido acceso de estas partículas virales a los vasos sanguíneos y la presentación a los ganglios linfáticos regionales. Recuerden que la infección natural es intraepitelial, no hay viremia. Se produce, por lo tanto, una potente activación de las células presentadoras de antígenos y de este modo, ¿sí?, mediante la activación de los linfocitos helpers, se inducen los linfocitos B, se activan, se diferencian en células plasmáticas, se producen la respuesta inmune humoral. Ahora, ¿cómo actúan? Actúan a través de la producción de anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes, como ustedes ven, desde el torrente sanguíneo acceden al epitelio. ¿Y dónde se encuentran? En las secreciones cérvico-vaginales. De este modo, cuando el virus penetra a través de esa efracción y llega a las células de las capas basales, se encuentra con los anticuerpos neutralizantes, que lo capturan e impiden que el virus se decapside e ingrese a las células de las capas basales. De este modo se bloquea la infección. Si estos anticuerpos neutralizantes no se encuentran en ese sitio, el virus ingresa a las capas basales y la infección ya está, digamos, instalada. ¿Qué vacunas disponemos? Actualmente disponemos una vacuna que es la vacuna tetravalente, que contiene estas partículas virales contra HPV 6 y 11, que son tipos virales de bajo riesgo oncogénico, y HPV 16 y 18, que son los responsables del 70% del cáncer de cuello uterino. Por supuesto que están asociadas a una sal de aluminio. Esta sal de aluminio es un adyuvante. El adyuvante está contenido en todas las vacunas y lo que hace el adyuvante es potenciar la respuesta inmune a el antígeno. Próximamente vamos a contar con una vacuna que contiene protección contra 9 tipos virales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que además de los tipos 6 y 11,
vamos a tener protección contra otros tipos virales, digamos una protección ampliada contra tipos virales que producen cáncer de cuello uterino, también asociado con la sal de aluminio. Esta vacuna ya se encuentra disponible en Estados Unidos y en Canadá, pero no en Argentina. La vacuna de la excepción en Argentina. Bueno, en el año 2011, por resolución, vamos a observar que la vacunación fue, digamos, incluida en carácter de obligatoria y gratuita en el calendario en niñas, solamente en niñas de 11 años de edad, para aquellas nacidas en el año 2000. ¿Por qué se eligió esta edad? Bueno, se eligió esta edad porque coincidía con otra inoculación, como es por la triple bacteriana acelular, y además la vacuna de hepatitis B en aquellas pacientes que no lo hubieran, digamos, recibido. A su vez, también es una edad en la cual se suponía que también podía tener una mayor adherencia, digamos, la vacunación. Y por otra parte, porque las vacunas a esta edad, en niñas, hasta los 15 años, presentan una mejor respuesta inmune, una mayor inmunogenicidad. En general, en la vacunología es así, todas las vacunas en los niños tienen una mejor respuesta inmunológica. En el 2014 vamos a observar que se efectúa la transición de la vacuna bivalente a la vacuna cuadrivalente. ¿Por qué es esto? Porque inicialmente contábamos hasta el año pasado con una vacuna que era una vacuna bivalente que tenía protección contra, digamos, HPV 16 y 18, y también contábamos con la vacuna tetravalente, pero inicialmente el esquema de vacunación adoptó la vacuna bivalente. En el año 2014, digamos, se cambia de la vacuna bivalente a la cuadrivalente. ¿Por qué? Porque la intención fue, digamos, incluir a los varones y las mujeres entre 11 y 16 años que vivan con HIV y aquellos que hayan sido trasplantados con órganos sólidos o células hematopoyéticas, para que estos se beneficien y reciban también la vacuna cuadrivalente contra HPV. Esta población requiere, y es muy importante, digamos, la protección contra condilomas, porque básicamente en inmunosuprimidos la condilomatosis produce, digamos, cuadros muy importantes, cuadros muy refractarios al tratamiento y condilomas generalmente recurrentes y de grandes dimensiones. En el 2015 vamos a observar que se simplifica el esquema de vacunación contra el HPV a un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda dosis. Es decir, una primera dosis inicial y otra a los 6 meses. Esto, digamos, este cambio se realizó porque realmente se observó que la primera dosis presentaba una buena, digamos, adherencia, pero vamos a observar que el esquema de 3 dosis no lograba completarse satisfactoriamente en cuanto a lo porcentual. Entonces se realizaron estudios en donde se evaluó que la inmunogenicidad en las niñas menores de 14 años y en los niños menores de 14 años era similar a aquella que se producía con un esquema de 3 dosis, y que la extensión en el plazo entre las 2 dosis no disminuía la inmunogenicidad. Por eso es que actualmente en las niñas y niños de hasta 14 años contamos con un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 6 meses, 0 y 6 meses. Si yo tengo, por ejemplo, la segunda dosis que fue administrada antes de los 6 meses, tiene que aplicarse una tercera dosis respetando los intervalos mínimos de la vacunación, que son 4 semanas entre la primera y segunda dosis y 12 semanas entre la segunda y la tercera dosis, ¿sí? Este esquema se indica si se inicia antes de los 14 años. En caso de iniciar un esquema atrasado en niñas mayores de 14 años, deberán recibir las 3 dosis. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene 15 años o tiene 14 años y 6 meses y entraba dentro del esquema de vacunación, por ejemplo, o no, pero se quiere vacunar, yo tengo que vacunarla con 3 dosis, no la tengo que vacunar con 2 dosis. Con respecto a las personas, digamos, que vivan con HIV o en aquellos trasplantados, dado que no hay evidencia de la equivalencia en cuanto a la inmunogenicidad, se debe continuar con el esquema
de 3 dosis, que es 0, 2 y 6 meses. Y finalmente, en el año 2017, se incluye en el calendario de inmunizaciones la vacuna contra HPV tetravalente para los varones de 11 años, nacidos a partir del año 2006 en ese momento, ¿no? El objetivo es reducir la circulación viral para de esta manera otorgar una protección en rebaño, es decir, al estar vacunados los varones, esto generará una protección también en las mujeres al disminuir el contagio. Entonces, también, por supuesto, desde un concepto de equidad, también se determinó la vacunación a los hombres para disminuir la carga de la enfermedad asociada al HPV en varones, sus complicaciones y mortalidad mediante el efecto directo. Es muy importante entonces que conozcamos todas las estrategias, todas estas herramientas nuevas que tenemos para la prevención, pero es importante también que sepamos que la mejor estrategia es aquella que incluya la educación sanitaria, el screening o el tamizaje, la inclusión de las vacunas contra el HPV y el tratamiento oportuno. Muchas gracias.